En Ciudad del Cabo hay una mandíbula en un cajón. Pertenece a una mujer. Murió hace aproximadamente 7.900 años en la costa sur de lo que hoy es Sudáfrica, en un refugio rocoso sobre el Océano Índico. Allí fue enterrada. Su cuerpo fue excavado en 1931. Fue catalogado, estudiado, trasladado a una bandeja de museo y ha permanecido allí desde entonces. Su mandíbula inferior intacta, su tercer molar aún enraizado, su hueso cortical conservando su forma con una paciencia que ha perdurado más que todas las civilizaciones que han surgido y desaparecido desde su último aliento. Su número de catálogo es Madges River 1. Y en diciembre de 2025, un estudio publicado en la revista Naturaleza, utilizaron su ADN y el ADN de otras 27 personas enterradas en la misma región para confirmar algo que paralizó por completo la investigación. Cada individuo enterrado en ese yacimiento hace más de 1.400 años queda completamente fuera del rango de variación genética humana moderna. No en el límite, ni en el extremo, sino totalmente fuera de él. Incluso la variación presente en sus descendientes vivos más directos. Eso significa que la mujer de ese cajón es genéticamente más diferente a ti que cualquier otra persona viva en la Tierra hoy en día. Más diferente que un pastor mongol. Más diferente que un montañés de Nueva Guinea. Más diferente que cualquier persona, de cualquier población, que haya sido analizada y estudiada en la historia de esta ciencia. Y la única razón por la que lo sabemos es porque ella está muerta. El profesor Mattias Jakobsson y la profesora Carina Schlebusch de la Universidad de Uppsala en Suecia y la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica lideraron el equipo que secuenció los genomas completos de esos 28 individuos. La profesora Marlies Lombard, también de Johannesburgo, ayudó a contextualizar el estudio arqueológico. Lo que encontraron no era solo ADN antiguo, era una dimensión diferente de nuestra propia especie. No una especie diferente, sino la misma, pero una dimensión que ya no existe en estado puro en ningún lugar del planeta. Y, sin embargo, los datos indicaron exactamente lo contrario de lo que esperábamos. Todos los documentales que has visto sobre los orígenes de la humanidad antigua presentan a los pueblos San y Khoisan como supervivientes, como los más antiguos, como los que resistieron. Ese enfoque es erróneo, no en la intención, sino en la dirección. Estos pueblos no sobrevivieron al margen de la historia de la humanidad. Están en el centro de ella, el resto somos los que nos alejamos. El refugio rocoso del río Madges contiene 5 estratos arqueológicos distintos, 5 periodos culturales reconocibles, 5 conjuntos de tradiciones de fabricación de herramientas, establecidos a lo largo de 9.000 años de ocupación. En Europa, cada estrato de este tipo corresponde a la llegada de un nuevo pueblo. ADN diferente, migraciones diferentes, poblaciones diferentes. En el río Madges, a lo largo de los 5 estratos, el perfil genético permanece inalterable. La misma población inventó cada herramienta, cada cambio cultural, cada nueva tecnología, durante 9 milenios. El mismo pueblo, el mismo linaje materno, sin interrupción. No esperaban ser descubiertos, ya estaban allí. Siempre habían estado allí. Y una migración que realizaron hace 8.000 años hacia el norte, a lo que hoy es Malawi, dejó una huella genética que los investigadores apenas han aprendido a descifrar. Una oleada que transformó poblaciones a miles de kilómetros de distancia, de un pueblo que nunca escribió su nombre, que no nos dejó un idioma que podamos leer. Antes de continuar, quiero saber algo. Si ayer te hubieran preguntado dónde empieza realmente la historia de la humanidad, ¿qué lugar habrías mencionado? Déjalo en los comentarios. Una sola línea. Volveré a ello más adelante, porque al final, tu respuesta podría sorprenderte. Toda historia sobre el origen de la humanidad tiene un punto de encuentro. Un crisol, un lugar donde las poblaciones convergieron, intercambiaron genes y se impulsaron mutuamente hacia la modernidad conductual. El modelo estándar sitúa ese crisol en África Oriental, y en general, para la mayor parte de la historia de la humanidad, esta ubicación es bastante acertada. Pero hay un lugar al que la mezcla nunca llegó. Hace unos 130.000 años, el extremo sur de África tenía un aspecto muy diferente al de hoy. La llanura de Agulas, ahora sumergida bajo el Océano Índico, se extendía 90 kilómetros más allá de la costa actual. Allí vivía una población, en el extremo más remoto del continente, tras una geografía que funcionaba más como una esclusa que como una frontera. Gradientes climáticos, distancia, la ingente dificultad logística de llegar al sur desde cualquier otro lugar. Esto no era un paraje salvaje, esto era un refugio.
Y la diferencia es enorme. El estudio Jacobson 2025 estableció algo que requirió datos genómicos de los 28 individuos para confirmar. No se detectó flujo genético externo en esta población desde hace aproximadamente 200.000 años hasta hace unos 1.400 años. 200.000 años. No es mucho tiempo en el sentido habitual de la expresión. Es un lapso de aislamiento que hace que toda la historia registrada de cada civilización en la Tierra, Egipto, Roma, China, cada imperio que surgió y se derrumbó, parezca una nota a pie de página en medio de la historia. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. En ese aislamiento, esta población no se estancó, no se simplificó. Evolucionó 490 variantes genéticas que ninguna otra población humana en la Tierra ha producido de forma independiente. 490. Algunas de estas variantes afectan la forma en que el riñón procesa el agua. Otras afectan la forma en que la piel responde a la radiación ultravioleta, y más del 40% de ellas, más del 40%, están asociadas con las neuronas, con el crecimiento cerebral, con las capacidades cognitivas específicas que nos distinguen de todas las demás especies, y posiblemente de todas las versiones anteriores de nosotros mismos. Las 5 capas culturales del río Maches cuentan la misma historia desde una perspectiva diferente. Los arqueólogos hallaron tradiciones de fabricación de herramientas que evolucionaron, con nuevas tecnologías, nuevas técnicas y nuevos enfoques, a lo largo de esos 9.000 años de ocupación. En Europa, cada vez que cambiaban las herramientas, también cambiaba la gente. Llegaban nuevos migrantes, nuevo ADN, nueva población. ¿Y aquí? El ADN nunca cambió. La cultura innovó. La gente permaneció. La misma población genética inventó cada nueva herramienta, cada nueva técnica, durante 9 milenios ininterrumpidos. El modelo estándar afirma que el aislamiento es una desventaja, un cuello de botella, una vulnerabilidad. Sin embargo, los datos del sur de África sugieren algo completamente distinto. Indican que, cuando se permanece aislado el tiempo suficiente, el entorno es lo suficientemente estable y la población es lo suficientemente grande, no se produce el estancamiento. Se profundiza en el desarrollo, se generan cosas que la interacción con otros entornos jamás produciría. Y entonces el libro de texto dice, todos los humanos modernos descienden de una población ancestral africana. Técnicamente eso es cierto. Lo que los datos de Jacobson obligan a reconsiderar es el sentido de la afirmación. La división fue lo primero, la divergencia fue lo primero. El linaje del sur de África se separó de todas las demás poblaciones humanas antes que cualquier otra división poblacional registrada. Lo que significa que el resto de la humanidad, todos los demás grupos que existen, es la rama, no el tronco. El resto de la humanidad es la rama. Cada sucursal tiene una fecha. En 2017, un artículo publicado en Ciencia retrasó aún más esa fecha, más de lo que se había hecho hasta entonces. La profesora Karina Schlebusch, que por aquel entonces trabajaba en la Universidad de Uppsala y la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, dirigió un equipo que secuenció los genomas de 7 individuos antiguos de KwaZulu-Natal. Sus hallazgos cambiaron la cifra con la que se había estado trabajando en todo el campo. Su equipo calculó que la primera divergencia de la población humana moderna ocurrió hace entre 350.000 y 260.000 años. Hace 350.000 años. En aquel momento, los neandertales prosperaban en Europa. Los denisovanos se extendían por Asia. La modernidad conductual, el arte, el ocre, el pensamiento simbólico, aún no existía en ningún lugar de la Tierra. Y en el sur de África, una población ya comenzaba a acumular el perfil genético que el estudio de Jacobson de 2025 confirmaría más tarde como la rama más divergente de nuestra especie jamás identificada. Antes de que el fuego se controlara de forma fiable, antes de que el lenguaje hubiera dejado algún registro arqueológico rastreable, antes de que la especie tuviera un nombre para sí misma. Este descubrimiento se publicó discretamente. Casi nadie fuera de la literatura especializada habló de ello, hasta ahora. El linaje materno que se remonta más directamente a esta población antigua, el haplogrupo L0D, tiene una edad de coalescencia confirmada de aproximadamente 172.000 años. Esa es la fecha en que todos los linajes maternos L0D que podemos encontrar hoy convergen en una sola mujer. Pero la divergencia de la población en sí misma precede a ese linaje materno en otros 100.000 años o más.
No estamos hablando de una sola mujer antigua, estamos hablando de una población que estaba genéticamente separada incluso antes de que se formara el linaje materno que usamos para rastrearla. Aquí está el hilo conductor que une esa historia antigua con una persona que vive hoy en Namibia. En 2014, un equipo de investigación dirigido por la doctora Vanessa Hayes en el Instituto Garvan de Investigación Médica y la Universidad de Sydney recuperó un genoma mitocondrial completo de un esqueleto de 2330 años de antigüedad hallado en la costa austral de África. Este hombre había dedicado su vida a la recolección de mariscos en el Océano Índico. Sus huesos habían permanecido enterrados durante más de 2 milenios, y su haplogrupo materno, L0D2C1C, coincidía directamente con el de los hablantes de la lengua Hu-Hoan-Si-San, que viven actualmente en Namibia y Botsuana. No son similares. No están relacionados en un sentido general. Tienen la misma firma molecular. Se transmitieron de cuerpo a cuerpo, de madre a hijo, sin interrupción, durante 2300 años, según los registros documentados, y durante decenas de miles de años antes de eso. Se puede trazar una línea recta desde un recolector de mariscos que murió antes de que el Imperio Romano llegara a Gran Bretaña hasta una comunidad viva en el Kalahari. Y la línea no se rompe. Pero esa continuidad, ese extraordinario hilo conductor, estaba a punto de encontrarse con algo que jamás había enfrentado en 200.000 años. Un evento específico, un momento específico, una fecha específica en la que todo lo que había permanecido sellado se abrió. La datación por carbono de los individuos más jóvenes de la secuencia del río Madges, combinada con los datos genómicos, apunta a que hace aproximadamente 1400 años se produjo el primer flujo genético externo en el registro del sur de África. No de forma gradual, no como una filtración lenta, un evento de contacto, datado, rastreable, y sus consecuencias genéticas aún son medibles en cada descendiente vivo de esta población. Noreste de Namibia, un lugar llamado Reserva Natural de Nyae Nyae, aproximadamente a 720 kilómetros al noreste de Windhoek. Aquí viven unos 3.000 Sanju Hoansi. Poseen derechos legales sobre la tierra, otorgados en 1998. Hablan una lengua de clics, una lengua con 5 tipos distintos de clics dentales y alveolares, que, según estimaciones de los lingüistas, se separó de todos los demás grupos lingüísticos hace al menos 100.000 años. Su cultura no es una pieza de museo, es una práctica viva, en constante perfeccionamiento, que se conecta sin interrupción con el registro de la Edad de Piedra. Y su ADN, según el estudio de Jacobson de 2025, conserva aproximadamente el 80% del genoma ancestral del sur de África. 80%. Esa es la mayor similitud entre cualquier población viva y el genoma que dio origen a esas 490 variantes humanas únicas. Es la tasa de recuperación más alta registrada en cualquier grupo estudiado en la Tierra. E incluso ese 80%, por extraordinario que parezca, significa que el 20% del genoma original ha sido reemplazado por ascendencia externa que llegó hace no más de 1400 años. Los ejemplares antiguos del río Madges no poseen ese 20%. Son la versión original, sin editar. Han estado guardados en un cajón en Ciudad del Cabo desde 1931. Esto no es solo historia antigua, esto está en tu ADN ahora mismo. Si alguna vez te has hecho una prueba de ADN comercial para determinar tu ascendencia, cualquiera de ellas, y tu resultado muestra algún haplogrupo de la familia L, llevas una fracción del genoma ensamblado en el sur de África durante esos 200.000 años de aislamiento. E incluso si tu resultado no muestra ninguna ascendencia africana, las 79 variantes funcionales específicas de Homo sapiens identificadas en esa población antigua, las vinculadas a la función renal, la protección UV y el crecimiento neuronal, están en tu interior, están en cada ser humano vivo. La cuestión no es si llevas su biología, la llevas. La cuestión es hasta qué punto tu genoma se ha alejado de su origen. Los Sankomian de la provincia del Cabo Septentrional de Sudáfrica poseen un título de propiedad sobre 50.000 hectáreas del Kalahari, que les fueron devueltas en 1999 en virtud de la legislación posterior al apartheid. Su población total es de aproximadamente 1.500 adultos. Su lengua, Nu, la última superviviente de la rama Tu de la familia lingüística Khoisan, cuenta con entre 10 y 15 hablantes fluidos, todos ellos ancianos. Su haplogrupo mitocondrial, L0D, su continuidad genética con la secuencia del río Madges,
confirmada. Su idioma, extinguiéndose en tiempo real, en cuerpos vivos, en un terreno específico con título legal y dirección registrada. De hecho, ya que estamos, en nuestro último video analizamos el porcentaje de ADN neandertal que aún permanece en tu genoma, generalmente entre el 1 y el 4%, dependiendo de tu ascendencia. Este episodio trata sobre la otra cara de la moneda, no sobre el ADN antiguo que absorbiste a lo largo de tu vida, sino sobre cuánto del genoma humano original aún conservamos. Si alguna vez te has hecho una prueba de ascendencia, comparte el resultado de tu haplogrupo en los comentarios. Veamos cuánto hemos avanzado desde nuestros orígenes. Ahora bien, entre todas las poblaciones analizadas, cada grupo presenta un mínimo del 9% de mestizaje no san, incluso los Jujuansi, considerados anteriormente como los menos afectados. Esto significa que el genoma antiguo del sur de África, sin diluir, el genoma que produjo esas variantes y que se mantuvo sin cambios durante 200.000 años, no existe en ningún ser humano vivo en la Tierra. Está presente en cada descendiente como un eco, como una señal, como algo que se puede detectar y medir, pero que no se puede reconstruir por completo. Un fantasma que está en todas partes y que nunca está completo. Hacia el año 620 después de Cristo, mientras los primeros califatos islámicos comenzaban a formarse, el Imperio bizantino entraba en su última y larga contracción, y la dinastía Tang consolidaba su dominio sobre China. Un grupo de pastores cruzó al sur de África desde el norte. Trajeron ganado vacuno, trajeron ovejas y trajeron ADN. Su genética era una mezcla de ascendencia de África Oriental y Levante, un perfil relacionado, según el análisis genómico, con el pueblo Amhara actual de Etiopía. No fueron invasores en el sentido militar. Los registros no contienen evidencia de un colapso poblacional repentino ni rastro genético de reemplazo violento. Llegaron, se asentaron, se fusionaron, y en entre el 9 y el 30% del acervo genético del sur de África, dependiendo de la comunidad que se analice, su ADN se incorporó a un linaje que no había recibido ningún genoma externo durante 200.000 años. El estudio de Schlebusch de 2017 fue el primero en establecer esta huella de mestizaje. El estudio de Jacobson de 2025 la confirmó con datos de mayor cobertura en una muestra antigua más amplia. El contacto fue real, la fecha fue específica, y el término que la literatura genética utiliza para describir lo sucedido, mezcla, es un término neutro y procedimental para algo que distó mucho de ser procedimental. Se cruzó una frontera de 200.000 años de antigüedad en un único contacto. Los genomas que la cruzaron existen ahora en cada individuo Khoisan vivo. La frontera ya no existe. El pueblo Nama de Namibia, pastores de habla Khoe, es el testimonio vivo más claro de aquel momento. Su ascendencia muestra entre un 25 y un 30% de mezcla genética con poblaciones de África Oriental. Su cultura material incluye prácticas de pastoreo de ganado directamente atribuibles al grupo que llegó. Son en sus propios genomas el documento viviente de la ruptura. La generación en la que el sello de 200.000 años se volvió permeable. Y desde entonces nunca más se ha cerrado. ¿Todo lo que te acabo de contar? Guárdalo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. El grupo mestizo, los pastores que pusieron fin a 200.000 años de aislamiento genético en el sur de África, portaba en su linaje una ascendencia enriquecida con genes levantinos. Esto significa que, varios milenios antes de su llegada al sur de África, sus ancestros habían pasado por el antiguo Cercano Oriente o sus alrededores. Dos poblaciones en extremos opuestos de un continente, separadas por todos los marcadores geográficos y culturales disponibles, que llevaban en sus genomas un hilo molecular que las conectaba con la misma región ancestral. El grupo que puso fin al aislamiento tenía, en su propia historia, rastros de un mundo que la población del sur de África jamás había conocido. Y ninguno de los dos lo sabía. Tampoco lo sabían las otras personas, a 7.000 kilómetros de distancia, que comparten la misma historia. Isla Sentinel del Norte, Bahía de Bengala, 2018. Una pequeña embarcación se aproxima desde el noroeste. Los habitantes de la costa reaccionan como lo han hecho ante cualquier acercamiento externo en la historia registrada. Son el último grupo confirmado en la Tierra sin contacto genético con el mundo posterior al contacto. Su población, entre 50 y 400 individuos, según la estimación. Su haplogrupo mitocondrial, M31A1,
descendiente directo de la dispersión costera meridional fuera de África hace aproximadamente 70.000 años. Su aislamiento genético. Se estima que comenzó hace no más de 30.000 años. Aquí hay tres cosas que considerar simultáneamente. La tercera es la que lo cambia todo. Primero, los andamaneses representan una rama distinta de la dispersión fuera de África, la ruta costera meridional, distinta tanto geográfica como genéticamente del linaje del sur de África. Segundo, el análisis genético de grupos emparentados. Los Jarawa y los Onge de las Islas Andamán, que han aceptado un contacto moderno limitado, confirma un aislamiento genético casi completo durante decenas de miles de años, con una mezcla genética que apareció únicamente a través del contacto poscolonial en el siglo XIX. Y tercero, el resultado es estructuralmente idéntico a lo que ocurrió en el sur de África. Un aislamiento prolongado y profundo, un evento de contacto, una mezcla genética que ahora es medible en cada descendiente vivo, y un genoma original que no puede recuperarse por completo de ninguna persona viva. Dos poblaciones, dos océanos, dos linajes genéticos distintos, la rama L0D del sur de África y la rama M31 de las Islas Andamán. Dos periodos de aislamiento distintos, 200.000 años frente a 30.000 años. Dos contactos distintos, uno alrededor del año 620 después de Cristo y otro en el siglo XIX. Y un resultado idéntico. Según el último censo fiable, el pueblo Onge de la isla de Little Andaman cuenta con aproximadamente 100 individuos. Sus hijos hablan una lengua que mezcla Onge e Hindi de una forma que los ancianos no aprendieron. La lengua Onge original carece de una gramática completa publicada. Su haplogrupo, M31, está presente en el 100% de los supervivientes. El genoma perdurará más que la lengua perdurará más que la cultura, y las tres ya están en declive. Este paralelismo no se ofrece como explicación. No es una coincidencia disfrazada de ley, es evidencia de un patrón. Cuando una población humana alcanza un aislamiento geográfico suficiente durante un tiempo suficiente, en cualquier continente, en cualquier clima, en cualquier época, diverge de maneras que no pueden reconstruirse a partir de sus descendientes mestizos. Esto ha sucedido en el extremo sur de África, ha sucedido en la bahía de Bengala. Casi con toda seguridad ha sucedido en otros lugares de los que aún no tenemos constancia. Y la migración que podría haber cambiado el destino del sur de África, el movimiento hacia el norte que dejó rastros de ADN sudafricano en individuos del actual Malawi hace 8.000 años, no llegó a consolidarse. La señal se desvanece. La huella genética de los migrantes desaparece en pocas generaciones. Un valle cruzado o no cruzado. Un invierno sobrevivido o no. Si esa migración hubiera establecido una población estable más al norte, todo el evento de contacto posterior podría haberse redirigido. El genoma de 200.000 años podría haber continuado. O terminar. El significado de que algo termine, genéticamente, es más preciso de lo que te han dicho. El estudio de Jacobson de 2025 identificó 490 variantes genéticas específicas del Homo sapiens. No se encontraron en los neandertales. No se encontraron en los denisovanos. No se encontraron en ningún otro primate. De esas 490, el equipo aisló 79 que alteran la función genética, variantes que modifican la forma en que se sintetizan las proteínas, cómo funcionan los órganos y cómo el cuerpo lleva a cabo sus procesos más fundamentales. Todos los seres humanos vivos en la Tierra portan estas 79 variantes. Son la definición molecular de lo que significa ser nuestra especie. Y su forma más antigua recuperable se formó, por primera vez, en la población enterrada en el refugio rocoso del río Matjes. 7 de esas variantes afectan la morfología y la función renal. La hipótesis que plantea el equipo es específica. Estos cambios podrían estar directamente relacionados con el singular sistema de enfriamiento del cuerpo humano basado en la sudoración, el mecanismo que nos permite regular la temperatura corporal mediante la pérdida controlada de líquidos. Los neandertales no lo tenían de la misma forma. Los denisovanos no lo tenían. La capacidad de correr bajo el calor del mediodía. La capacidad de sobrevivir a la presa en terreno abierto. La capacidad de resistir. Rastreable, en su origen genómico, a esa población aislada sobre el Océano Índico. Más del 40% de las 490 variantes están relacionadas con las neuronas, con el crecimiento sináptico, con la arquitectura cognitiva que la neurociencia moderna vincula con la atención, la capacidad de mantener un hilo conductor a lo largo del tiempo,
de seguir un argumento desde su premisa hasta su conclusión, de concentrarse en algo complejo el tiempo suficiente para comprenderlo. Quédate conmigo porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. La capacidad que estás utilizando ahora mismo, para seguir esta frase, para comprender este argumento, para mantener el hilo conductor entre párrafos, está asociada a un conjunto de variantes genéticas identificadas por primera vez en una población que habitó un refugio rocoso durante 10.000 años. Tu atención es su herencia, y no puedes devolverla. Ahora bien, esto es lo que dicen realmente los datos, y quiero que lo escuchen con claridad, porque es el hallazgo más desestabilizador en todo este campo en este momento. Los antiguos cazadores-recolectores enterrados en el río Maches, quienes inventaron nuevas herramientas de piedra, desarrollaron nuevas prácticas culturales y transformaron su forma de vida a lo largo de 9 milenios sin la intervención de poblaciones externas, quedan completamente fuera del rango de variación genética humana actual. Esto incluye la variación presente en el pueblo Khoisan, su descendiente más cercano. La riqueza genética de lo que significa ser Homo sapiens no puede recuperarse de ninguna persona viva hoy en día. No porque esta población desapareciera, sino porque nosotros la modificamos. Y cada variante genética específica de Homo sapiens en tu cuerpo lleva el eco de lo que existía antes de la transformación. El profesor Jacobson, al describir los hallazgos renales en la rueda de prensa de diciembre de 2025, afirmó lo siguiente: la adaptación podría estar relacionada con el sistema específico de retención de agua y refrigeración corporal de los humanos, propiedades de las que carecían los neandertales y los denisovanos. En términos científicos, lo que quería decir es que la capacidad de sobrevivir al sol, de sudar, de resistir, de correr a campo abierto al mediodía, se forjó por primera vez aquí, en esta población, en este lugar. Y lo que ahora sugieren los datos de la función inmunitaria es que el evento de mestizaje de hace 1400 años pudo haber hecho algo más que cambiar los porcentajes de ascendencia en las poblaciones vivas. Entre las 490 variantes específicas de Homo sapiens, el equipo encontró un grupo vinculado a la respuesta inmunitaria. Algunas de estas variantes aparecen con mayor frecuencia en comunidades con la ascendencia San más profunda. Aparecen con menor frecuencia en poblaciones mestizas. La pregunta que el campo aún no ha respondido, la que mantiene esta historia abierta, es si la carga de enfermedades posterior al contacto que devastó a las comunidades San en los siglos XVIII y XIX fue en parte consecuencia de la pérdida de esas variantes inmunitarias. Si lo que sucedió en los cuerpos de esas comunidades, las epidemias, las muertes masivas, no fue solo una tragedia histórica, pero una molecular. A nivel molecular, el testigo sigue presente. Provincia del Cabo Septentrional, Sudáfrica. 50.000 hectáreas del Kalahari fueron devueltas legalmente en 1999. Aproximadamente 1.500 adultos. Una comunidad llamada Komani San, cuya reclamación de tierras fue uno de los primeros casos exitosos de restitución de tierras indígenas en la Sudáfrica posterior al apartheid. Tienen la propiedad legal de la tierra que sus ancestros ocuparon durante decenas de miles de años. Tienen un documento que lo acredita. Y cuentan con entre 10 y 15 hablantes fluidos de Nu, la última variante superviviente de la rama Tu de la familia lingüística Khoisan. Todos ellos son ancianos. En 2020, la profesora Karina Schlebusch publicó un análisis, a través de la Universidad de Uppsala, que confirmó lo que múltiples estudios independientes venían señalando desde hacía años. El linaje ancestral Khoisan representa la divergencia poblacional más profunda confirmada en Homo sapiens. No se trata del genoma individual más antiguo, sino de la división poblacional más profunda, el punto de ramificación más antiguo de todo el árbol genealógico humano. Cada grupo analizado presenta un mínimo del 9% de mestizaje no San, incluso las comunidades menos afectadas. Lo que significa que, en algún lugar del genoma vivo de los Komani San, 1.500 personas en el Kalahari con título de propiedad de la tierra y una lengua en extinción, el registro molecular de la divergencia humana confirmada más antigua sigue activo. Parcial, diluido, pero presente. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creían saber sobre esto. Existe un marcador mitocondrial específico, una variante dentro del linaje L0D, que aparece únicamente en individuos con ascendencia San confirmada. No se presenta con la misma frecuencia en poblaciones mestizas. Tampoco aparece fuera de los linajes L0D y L0K. La mayoría de las personas que lo portan desconocen su existencia.
Las bases de datos comerciales lo catalogan como un marcador subsahariano, lo cual es preciso de la misma manera que decir que el cielo está sobre nuestras cabezas es preciso. Técnicamente correcto, pero casi completamente irrelevante para lo que realmente es. En realidad, se trata de un testimonio molecular de la divergencia poblacional más antigua confirmada en nuestra especie, presente en los Juhoansi de Namibia y Botsuana, presente en el pueblo Karetie de la región Karoo de Sudáfrica, presente en el 60 al 71% de la población mestiza de Sudáfrica, una herencia silenciosa de las líneas maternas Khoisan que contribuyeron a la ascendencia fundacional de esa comunidad. Y la divergencia entre las familias de lenguas con clics refleja la divergencia genómica casi a la perfección. Ambos registros, el lingüístico y el molecular, fueron generados por el mismo aislamiento. Ambos se encuentran ahora simultáneamente en un proceso de volverse irrecuperables. Había una mujer llamada Elsie Baalboy. En 2017 tenía 73 años. Era una de las últimas hablantes fluidas de Nu. En una entrevista, describió cómo era enseñar a sus nietos fragmentos de la lengua, chasquidos y tonos que podían reproducir fonéticamente, pero a los que ya no les atribuían significado. Albergaba, simultáneamente, en su laringe y en su haplogrupo materno L0D, dos sistemas de información heredada, uno lingüístico, otro molecular, ambos en proceso de convertirse en algo que podía describirse, pero no expresarse, medible, pero no vivido. Algunas personas portadoras del haplogrupo L0D están viendo este video ahora mismo. A la mayoría nunca les han explicado su significado. Conocen la etiqueta, pero desconocen a qué grupo pertenece. Si el resultado de su haplogrupo mitocondrial muestra L, L0, L0D o cualquier subclado de L0D, usted porta la herencia materna directa de la divergencia poblacional más antigua confirmada en el registro científico. Su origen molecular se remonta a un refugio rocoso sobre el Océano Índico, un lugar específico, un pueblo específico. Un linaje que estuvo genéticamente aislado durante 200.000 años antes de la llegada del primer genoma externo. No te lo dijeron. Nadie te lo dijo. Las bases de datos catalogan al Lod como de origen africano subsahariano, lo cual es técnicamente correcto, del mismo modo que llamar edificio a la dirección de una catedral es técnicamente correcto. No dice nada sobre lo que hay dentro. Y sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de lo que las bases de datos habían sido creadas para mostrar. En 2022, un equipo de 4 investigadores del proyecto Million Mito analizó cientos de miles de secuencias mitocondriales y comenzó a buscar cualquier anomalía. Paul Mayer, de la Universidad de California en Riverside, junto con colegas de la Universidad de Maryland y Family Tree DNA, encontraron 19 secuencias que no pertenecían a ninguna rama reconocida del árbol genealógico humano. Tras el análisis y la comparación con miles de muestras adicionales, confirmaron la existencia de un haplogrupo previamente no clasificado. Lo denominaron L7. Este haplogrupo se separó del árbol genealógico principal hace aproximadamente 100.000 años. Había sido presente en individuos del este de África, individuos que se habían sometido a pruebas de ADN comerciales, cuyos resultados se encontraban en bases de datos existentes, sin que nadie reconociera el contenido de dichos resultados. Un linaje materno humano de 100.000 años de antigüedad, en una base de datos, sin clasificar, durante años. Durante 2 décadas se había asumido que 7 haplogrupos mitocondriales africanos principales, del L0 al L6, abarcaban la estructura ancestral completa de la diversidad materna humana. Resultó que el catálogo no estaba cerrado, nunca lo había estado. Hemos estado contando las habitaciones de una casa a la que aún no hemos entrado del todo. Si alguna vez te has hecho una prueba de ADN para determinar tu ascendencia, hay algo que debes saber. El resultado que recibiste se generó comparando tu secuencia con una base de datos de referencia. Dicha base de datos se ha revisado varias veces desde 2003. Y el antiguo genoma del sur de África, el que se encuentra completamente fuera de toda la variación genética humana moderna medida, el que el estudio Jacobson 2025 publicó en diciembre del año pasado, no figuraba en ninguna base de datos de referencia antes de ese estudio. Esto significa que todos los resultados de ascendencia generados antes de diciembre de 2025 se produjeron sin el punto de referencia más antiguo. El genoma humano más divergente jamás documentado simplemente no estaba presente. Cada resultado, cada asignación de haplogrupo,
cada porcentaje. Un borrador, construido a partir de un mapa incompleto. Si quieres entender qué revela el mapa revisado, suscríbete, porque este campo avanza a un ritmo vertiginoso, como nunca antes en su historia, y los próximos resultados de las bases de datos de genomas antiguos cambiarán, una vez más, tu percepción de tus orígenes. La mujer del cajón del Museo Isico, Mathies River I, mandíbula intacta, tercer molar enraizado, muerta hace 7.900 años. Porta variantes genéticas que moldearon tu capacidad para prestar atención a esta frase. No tiene descendientes que recuerden su nombre. Tiene millones de descendientes que portan su biología. La distancia entre esos dos hechos es la magnitud total de lo que hemos perdido y el peso total de lo que no podemos recuperar.